Buenos días, niños. Damos inicio a la clase número 4. ¿Qué vamos a necesitar para esta clase? Los siguientes materiales, así que para que los tengan de inmediato al lado suyo, ¿ya? Lo primero, el cuaderno de lenguaje, su libro Mineduc y su lápiz grafito y goma. Bueno, niños, ahora vamos a pasar a la lluvia de palabras. Recuerda estar en una posición cómoda, bien sentado, con manitos sobre la mesa, o te puedes colocar de pie. En la cuenta de 3 debes comenzar leyendo las palabras en voz alta. 1, 2, 3. Ahora te invito a leer en voz alta el siguiente texto, el cual se llama El árbol de Nasruddin. A la cuenta de 3 puedes comenzar a leerlo. 1, 2, 3. Qué buena lectura, niños. Muy bien. Ahora los invito a pensar en un minuto las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Disfrutaste del texto? ¿Por qué? ¿Por qué Nasruddin subió a un árbol? Tienes exactamente un minuto para poder pensar esas preguntas y luego las vamos a responder de manera oral. Bien, se acabó el tiempo. Ahora vamos a escuchar la respuesta. Ustedes me las van a decir y yo los voy a escuchar. Comenzamos con la pregunta número 1. ¿Cuál es el propósito del texto? Ya, muy bien. Si se dan cuenta, van a ir apareciendo las respuestas acá en el computador, así que pueden ir verificando si es que faltó algo que agregar o si es que su respuesta no estaba completa, para que puedan ir verificando que les faltó. Muy bien, pregunta 2. ¿Disfrutaste del texto? ¿Por qué? Muy bien, aquí toda opinión es válida. Excelente. Y la última, ¿por qué Nasruddin subió a un árbol? Ya recuerda, siempre volver al texto. Muy bien. Siempre en el texto pueden encontrar la respuesta. Niños, van a observar las siguientes imágenes. 10 segundos para observar. Observemos, veamos los dibujos, lo que dice. Y luego van a responder en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿A qué tipo de texto corresponden? ¿Cómo lo supiste? Observar las imágenes y luego responder esas dos preguntas en su cuaderno de lenguaje. Entonces, si se dieron cuenta, vamos a trabajar con el cuento. El objetivo de la clase de hoy es el siguiente: leer un cuento e identificar su estructura. Van a escribirlo en su cuaderno, van a tener 2 minutos para escribirlo, colocar la fecha del día de hoy, que es lunes 27 de abril. Hoy en la clase 4 vamos a trabajar y conocer el cuento. En este caso, el cuento que vamos a poner de ejemplo es El niño que quería un helado. Pero antes, recordemos, ¿qué es el cuento? Piensa, 5 segundos para pensar. Ya, el cuento es una narración breve que narra una historia imaginaria o ficticia. Pero hoy no nos vamos a enfocar qué es el cuento, sino lo que queremos conocer es su estructura.
La estructura del cuento se divide en 3. Para ello, el cuento que tenemos acá lo vamos a dividir en 3. 1, 2, 3. Lo primero que lleva un cuento es, yo sé que ustedes saben, es el inicio. En el inicio de un cuento, la historia nos va a presentar a los personajes. Vamos a aprovechar de sacar este mismo personaje de este cuento, al personaje o los personajes, al lugar donde se va a desarrollar el cuento, y también nos va a decir cuál es el conflicto de este cuento. Luego del inicio viene algo muy importante, que es el desarrollo. En el desarrollo se van a presentar los personajes, la manera en que ellos pueden resolver este conflicto de la historia. En este caso, acá hay una historia en este cuento, que ustedes ya lo conocen, y lo van a ver después al final del video junto a su profesor. Luego de que tenemos el desarrollo, viene algo muy importante, que es el desenlace. En el desenlace es donde se resolvió este conflicto, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Y si se dan cuenta, ya tenemos la estructura del cuento. El cuento, su estructura: un inicio donde se presentan sus personajes, el lugar de la historia y el conflicto; el desarrollo, donde los personajes intervienen para resolver este conflicto; y finalmente el desenlace, en donde se va a conocer cómo se resolvió este conflicto de manera positiva o negativa. Ahora te invito, junto a tu profesor, a trabajar con el cuento y la estructura. Bueno, niños, ahora vamos a pasar a nuestra práctica guiada. Si se dan cuenta, el texto que aparece acá es el niño que quería helado. Es el mismo texto que sale en el video que acaban de ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a leer lo que está en azul juntos, y después yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien, así me gusta, que estén motivados a la clase. Comenzamos. Leen conmigo. El niño que quería un helado. En los días en que un helado costaba mucho menos que ahora, un niño de 10 años entró en un establecimiento y se sentó en una mesa. La camarera puso un vaso de agua enfrente de él. ¿Cuánto cuesta un helado con chocolate y nueces?, preguntó el niño. 250 pesos, respondió la mesera. La pregunta es la siguiente. Esto que está en azul, ¿a qué parte de la estructura del cuento pertenece? Pensemos. 10 segundos. Ya. A ver, dame tu respuesta. Ya. Muy bien, verifiquemos. Muy bien, niños, excelente, corresponde al inicio del cuento. Recuerden que en el inicio se presentan los personajes de la historia o el personaje, el lugar donde se va a desarrollar este cuento, y al mismo tiempo se va a presentar el conflicto que va a haber en esta. Ahora vamos a leer lo que está en amarillo para poder ver a qué parte del cuento pertenece. A la cuenta de 3 comenzamos a leer. 1, 2, 3. El niño sacó su mano del bolsillo y examinó su número de moneda. ¿Cuánto cuesta un helado solo?, volvió a preguntar. En ese momento algunos clientes estaban esperando por una mesa y la camarera ya estaba un poco impaciente. 200 pesos, dijo ella bruscamente. El niño volvió a contar las monedas. Quiero el helado solo, dijo el niño. La camarera le trajo el helado con una mala cara, puso la cuenta en la mesa y se fue.
Pensemos ahora, ¿a qué parte de la estructura del cuento pertenece lo que acabamos de leer? Excelente, la parte del texto que acabamos de leer corresponde al desarrollo. Muy bien, recuerda que aquí es donde intervienen los personajes en el conflicto y todo lo que pasa para la solución del problema del cuento, del conflicto, se produce en el desarrollo. Ahora vamos a pasar a leer lo verde. Comenzamos. 1, 2, 3. El niño terminó el helado, pagó la caja y se fue. Cuando la mesera volvió, ella empezó a limpiar la mesa y entonces descubrió lo injusta que había sido. Allí puestos ordenadamente junto al plato vacío habían 50 pesos, su propina. Excelente. Ahora vamos a tener 10 segundos para pensar a qué parte del cuento corresponde lo que está en verde. Estoy contando 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. A ver. Muy bien, corresponde al desenlace. Recuerden que es la parte donde se resuelve el conflicto del cuento, ya sea de forma negativa o positiva. Para finalizar, juntos vamos a responder lo siguiente, porque después lo van a hacer ustedes solitos en su cuaderno con otro texto. Leímos el cuento El niño que quiere un helado, ¿cierto? Ya sabemos la historia. Leímos su inicio, lo azul, su desarrollo, lo amarillo, y su final, lo verde. Si nos centramos en el inicio, ¿qué pasó en el inicio? A ver, pensemos. Ya, muy bien. Excelente. En el inicio exactamente pasó. Un niño entra a un establecimiento de helado y pregunta a la camarera por el precio. Eso sucede en el inicio. Luego en el desarrollo, en lo amarillo, pensemos qué pasó. Ya lo leímos el cuento. Ustedes solo me van a responder de manera oral. Estamos pensando. Y por último, al final del cuento, en lo verde, ¿qué sucedió? Pensemos. La práctica independiente y las instrucciones son las siguientes. 1. Lee en voz alta el texto de la página 26 de tu libro Minedu. Graba tu lectura en video o audio, ya que este será el reporte que debes enviar al correo del profesor, para así verificar que hiciste esta clase. Esta lectura tiene que durar 1 minuto, ojo, y solo voy a recibir el video o audio, no foto de la práctica independiente ni nada. Ese va a ser el reporte para verificar que ustedes hicieron esta clase. 2. Pinta la estructura del cuento según los colores que se usaron en la práctica guiada. Azul, amarillo y verde. Cada uno corresponde a una parte del cuento que ya deberían haberse dado cuenta y haber aprendido en la práctica guiada. Y 3. Completan el recuadro que va a aparecer a continuación en el cuaderno de lenguaje. Realiza este cuadro en tu cuaderno y completa según la lectura del libro Mineduc. Para finalizar la clase, realiza tu ticket de salida. Escribe en tu cuaderno la siguiente pregunta y luego coloca la respuesta. ¿Cuál es la estructura de un cuento? Felicidades, se acaba de acabar la clase del día de hoy. Te felicito por tu trabajo de hoy, por tu concentración, actitud y por todo lo que pudiste hacer el día de hoy y aprender, que es de gran importancia. Recuerda que el reporte que debes enviar
de esta clase es la lectura de la página 26 del cuento que acabas de trabajar. Puede ser un audio o video que debe durar 1 minuto.